Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Hoy, 30 de abril, Día del Niño, día en que tu salud es muy importante. Desde la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, les damos la más cordial bienvenida en este Día del Niño. Tu salud cardiovascular es importante. Es una información que vamos a dar desde la voz experta para cuidar la salud cardiovascular desde la infancia. Y van a haber temas muy importantes desde el sobrepeso y obesidad, que cada día nos da más problemas desde la infancia y que nos predispone a problemas osteomusculares, pero también enfermedades que vamos a sufrir a edades más tempranas si no tenemos cuidado con nuestro peso, si no tenemos hábitos saludables, si en lugar de tomar agua tomamos refresco o tomamos bebidas azucaradas, si no hacemos ejercicio, si no tenemos una disciplina con los horarios de comida. Y por eso la Asociación Nacional de Cardiólogos de México hoy brinda este espacio, este programa para la salud cardiovascular de los niños y niñas. Muchas gracias por estar con nosotros. Este canal de YouTube de la ANCAM ha tenido esa sensibilidad hacia la responsabilidad social que tenemos, y nuestra responsabilidad social es hacia la prevención, porque la meta de ANCAM es prevenir, y por esa razón estamos incidiendo en este canal para que ustedes, niños y niñas, desde la infancia, y que además motiven a sus papás a tener hábitos saludables. Aliméntate bien, haz ejercicio, cuida tu corazón y sobre todo hay que gestionar esas emociones. No hay que deprimirnos, hay que tener consejos que hoy nos van a dar los y las expertas. Bienvenidos y bienvenidas por ANCAM y por la salud cardiovascular. Hoy en el Día del Niño y de la Niña, nosotros te acompañamos. Hola, buenos días a todos. Feliz Día del Niño. Es para nosotros un gusto desde la Asociación Nacional de Cardiólogos de México contar con estas personalidades que nos acompañan hoy a hablar de temas de salud cardiovascular, porque prevenir es nuestra meta y nosotros estamos convencidos que la salud cardiovascular empieza desde los primeros años. En esta ocasión me acompaña el doctor Alejandro Ismael Cordero Oropesa. Él es cardiólogo pediatra. Tiene una alta especialidad en medicina del enfermo pediátrico cardiovascular en estado crítico y actualmente es cardiólogo pediatra adscrito al Hospital General de Zona 98 del Estado de México. Muchas gracias, Alex, por estar aquí con nosotros y que nos compartas información acerca de la obesidad y la hipertensión arterial infantil. La siguiente plática es responsabilidad del doctor Roger Alexis de Jesús Liévano Cruz. También es cardiólogo pediatra. Él está adscrito al Hospital de San Cristóbal de las Casas de Chiapas. Alexis, muchas gracias por estar aquí con nosotros y que nos platiques acerca de la diabetes y un tema muy relevante que son las dislipidemias en la edad pediátrica. Y no al final, pero sí es muy importante, la doctora Elvira Guadalupe Noriega Flores, cardióloga pediatra, es ecocardiografista y está trabajando en el Hospital de Morelos. Ella nos va a hablar de otros factores de riesgo, haciendo énfasis en patrones del sueño, ejercicios, sedentarismo. También tengo el gusto de presentar a la psicóloga Enriqueta Cecilia Rueda Bolaños, que es psicóloga clínica, además tiene una maestría en rehabilitación neurológica y ella va a hablar de un tema muy relevante que es el juego y cómo a través del juego podemos tratar a nuestros niños hospitalizados. Y con muchísimo gusto presento a la doctora Berta Ramos. Ella es psicóloga clínica, ella nos ha acompañado en varios proyectos ahí en el Hospital de Cardiología. Hoy nos va a hablar de un tema fundamental que es la salud mental. Cómo podemos manejar las emociones, cómo podemos aplicar este manejo de emociones en la edad pediátrica. Ella es profesora de tiempo completo de la UNAM y tiene una maestría y un doctorado en ciencias médicas. Muchas gracias, doctora Berta, por aceptar nuestra invitación. Y como siempre, nosotros como adultos somos el ejemplo de los niños. Un tema que nos parece relevante nos lo va a dar el doctor Christopher Germán Arroyo. Él es cardiólogo clínico, tiene una alta especialidad en cardiopatías congénitas y además es un flamante papá.
Entonces, él nos va a hablar desde la experiencia. Yo como padre, ¿qué debo de hacer para cuidar la salud cardiovascular de mis hijos? Y bueno, finalmente la ronda de preguntas y respuestas está coordinada por el doctor Horacio Márquez González. Todos ya lo conocen, cardiólogo pediatra, adscrito del Servicio de Cardiopatías Congénitas, profesor titular del curso de Cardiología Pediátrica y además es el jefe de la unidad de investigación en el Hospital Infantil de México. Muchas gracias, doctor Horacio. Y bueno, pues iniciemos las charlas. Esperamos que sean de su agrado y que haya muchas dudas al final para que podamos seguir avanzando. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Ismael Cordero Oropesa, soy cardiólogo pediatra y el día de hoy les voy a hablar un poco de obesidad e hipertensión arterial infantil. Bueno, para empezar, vamos a comentar un poquito lo que es el sobrepeso u obesidad. El sobrepeso, pues lo definimos como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. En los niños menores de 5 años, la obesidad es el peso para la estatura por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero qué es esto? Voy a explicar un poquito más. La Organización Mundial de la Salud nos presenta unas tablas, las dividen en tablas para niños y tablas para niñas, que son las rosas, las azules son para los niños. A su vez, la dividen. Algunos los podemos ubicar desde el nacimiento a los 36 meses, pero también existen para niños de 2 hasta 20 años. Estas tablas son para niñas y estas tablas son para niños. Nosotros en su valoración médica tenemos que hacer justamente esto, medirlos, pesarlos para poder darles un diagnóstico acerca de si su niño tiene o no obesidad o sobrepeso. Para ello les traje un ejemplo. En esta tablita que ya está a colores, les voy a poner el ejemplo con un niño de 10 años. Mide 1,10 m. Nos vamos a ubicar en la tabla donde está el círculo rojo, nos ubica en la edad, que son 10 años. Para yo poder determinar si un niño tiene sobrepeso u obesidad, tengo que sacar el índice de masa corporal mediante una fórmula. Yo obtengo que mi hijo de 10 años y que mide 1,10 m y pesa 27 kilos, tiene un índice de masa corporal de 22.3. Me ubico en la tabla en donde está el círculo rojo que acaba de aparecer. Voy a trazar unas líneas y donde se cruzan justamente ahí es donde nos va a decir si mi hijo o mi paciente tiene o no sobrepeso u obesidad. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, por arriba del percentil 85 que está marcado aquí en la tablita, se va a convertir en paciente en esta área amarilla. Es un paciente con sobrepeso y por arriba del percentil 95, nosotros lo vamos a ubicar como obesidad. En este caso, mi hijo tiene 10 años, 1,10 m y pesa 27 kilos. Con este índice de masa corporal, pues queda ubicado en la tabla en el percentil 95, que corresponde a obesidad. ¿Por qué hablar de obesidad? Bueno, en México, nosotros toda nuestra población ha sido estudiada a lo largo de los años, de tal forma que más o menos en 1950 las familias enteras pues eran un poco más grandes en cuanto a la cantidad de miembros en ella, y obviamente las parejas y los niños se mantenían por diferentes circunstancias y motivos con un índice de masa corporal más bajo. Entre los años 60, 70 hasta los 80 se empezó a detectar que este índice de masa corporal con los años iba aumentando en la población. Ya para los 90, tanto los papás como los hijos ya se observaban con obesidad. Entonces, una vez que llegamos a los 2000, por diferentes actividades recreativas y no tan recreativas, pues obviamente tenemos que los hijos, los papás y en estos casos los que vienen desde los años 80 o 50, que son los abuelos, ya tienen y están acostumbrados cada vez más a familias con índices de masa corporal muy alto. Esto traducido físicamente, podemos decir que son pacientes pues llenitos o gorditos, lo que nosotros normalmente pues estamos acostumbrados a llamarle, ¿no? Así llegamos hasta estas décadas, últimas décadas, 2010, de los 2020 que vamos iniciando, en la cual pues obviamente cada vez vemos que hay más gente con sobrepeso. De tal manera que la prevalencia de niños y adolescentes que están en el percentil 95 o más
en las tablas que ya les comenté y que ya les mostré, pues ha aumentado considerablemente en los últimos 40 años. ¿Pero qué consecuencias trae vivir con sobrepeso u obesidad? Bueno, la obesidad durante la niñez puede dañar el cuerpo de diferentes formas, tanto en el presente como a futuro. El vivir con sobrepeso u obesidad, pues pueden desencadenar enfermedades como diabetes, hipertensión, aumento de colesterol o triglicéridos en la sangre, entre otras enfermedades. Particularmente hablando de hipertensión, se calcula más o menos que los pacientes que tienen un índice mayor a 25, la gran mayoría van a ser pacientes a futuro con hipertensión arterial. Bueno, ¿y cuándo le voy a llamar hipertensión? Para empezar, pues obviamente esas son medidas o mediciones que nuestros médicos o los médicos de sus hijos van a tener que llevar a cabo. De tal forma que los dividimos en menos de 13 años y en pacientes mayores de 13 años. Tengan en mente que mayores de 13 años, pues ya es casi como nosotros los catalogamos ya como adultos, en particular en esta patología que es hipertensión, y vamos a tener que 130 sobre 80 le vamos a llamar hipertensión o más. Obviamente tiene que ser medida en 3 o más ocasiones en diferentes momentos. Y en los niños menores de 13 años, nuevamente, existen tablitas en donde este es un ejemplo donde está por edades y demás. La voy a hacer un poquito grande y vamos a observar que en esta por edades nos va a decir en qué percentil o en qué parámetros se encuentra nuestro niño, y lo tenemos que hacer tanto por edades como por talla. Por eso es importante que en cada una de nuestras consultas que tengamos de nuestros niños, pues tenemos que medirlos, pesarlos y tomarles la presión. De todos modos, nosotros hacemos este trabajo y esta labor para que en conclusión nosotros le podamos decir si su paciente es o no hipertenso. Pero ¿a quiénes, qué pacientes son aquellos que me van a ocupar un poquito más de vigilancia en este punto? Aparte de que tengan o no sobrepeso u obesidad. Bueno, son aquellos niños que fueron prematuros, menor de 32 semanas de gestación, que cuando nacieron pesaron de menos de 1.500 gramos o menos de 1,5 kilos, o que tuvieron complicaciones neonatales que hayan requerido estar en la USIN o en la unidad de cuidados intensivos neonatales, o que requirieron ponerles un catéter por su venita del ombligo para poder pasarle líquidos o medicamentos. Asimismo, aquellos pacientes que tienen infecciones recurrentes de vías urinarias, malformaciones de las vías urinarias o historia familiar de enfermedad renal congénita. Esto en niños menores de 3 años. En niños mayores de 3 años cambia un poquito. Como acabamos de comentar, pues son pacientes con sobrepeso u obesidad. Aquellos que ya tengan un diagnóstico de diabetes tipo 1, tipo 2, enfermedades de los riñones, antecedentes de coartación de aorta o obstrucción de la aorta, o aquellos mismos niños que han recibido tratamientos farmacológicos que ya sabemos que nos aumenta la tensión arterial, como cuáles, descongestionantes o antigripales, como cuál, la fenilefrina, que es muy común que a mi niño agarro y le doy cualquier antigripal y no nos damos cuenta que ese medicamento pues contiene fenilefrina, este medicamento, este fármaco, y esto nos aumenta la presión. Otras cosas como la cafeína, algunos analgésicos, esteroides o incluso drogas estimulantes que mi niño puede llegar a no tener alguna patología que requiera ser medicado con piracetam, metilfenidato o modafinilo. Incluso niños o niñas más grandecitas que ya toman la decisión o en conjunto con sus papás de ingerir algunos anticonceptivos hormonales, algunos niños con depresión que requieren antidepresivos, o hay algunos otros medicamentos que requieren o son derivados de anfetamina, o incluso ya nuestros adolescentes con consumo de cocaína, pues tenemos que ponerles especial atención, ya que también ellos son factor de riesgo para desencadenar hipertensión infantil. Les dejo esta tablita en la cual es muy sencilla. Los dividí en niños, que son los azules, y en niñas, que son los rosas. Y aquí los dividí por años. Una vez que nosotros tenemos estas presiones en nuestros niños, pues obviamente tienen que requerir o requieren una valoración, y más si le llevamos solo con un médico que de primer contacto, que generalmente es el médico general o el pediatra, que puede o no tomar la presión, y una vez que los traen con nosotros en el área de la cardiología, pues tenemos que ser muy minuciosos con estas medidas y explicar o buscar la causa del aumento de la presión arterial. Pero bueno, esto es para que la tengan en mente o en casa.
Bueno, ¿y qué puedo hacer para evitar esta enfermedad o el sobrepeso u obesidad? Primero, dieta. La dieta debe ser rica en frutas, verduras, lácteos bajos en grasa, cereales integrales, pescado, aves, frutos rojos o carnes rojas. Asimismo, ingesta limitada de azúcar y dulces, junto con ingesta más baja en sodio. Sodio como que la sal. Pero siempre, siempre tener en mente que tenemos que consultar a nuestro nutriólogo infantil. Un dato curioso que me gustaría compartir es que dentro de todo la información que obtenemos y que leemos, encontré que un estudio de crecimiento y salud de la National Heart, Lung and Blood Institute siguió a 2.185 durante 10 años, y demostró que consumir más de 2 porciones de lácteos y más de 3 porciones de frutas y verduras al día se asoció con una presión arterial más baja en la infancia y un 36% menos de riesgo de presión arterial alta en la edad adulta temprana. Tengan mucho, mucho esto en mente, por favor. Bueno, ¿y qué más puedo hacer para evitar enfermar? La actividad física 100%. La New York Heart Association, entre algunos otros estudios, pues relacionaron que el aumento de la actividad física con la disminución de la TA existe, es decir, hago actividad física y voy a disminuir la TA, por supuesto. Obviamente la actividad física aeróbica moderada e intensa durante 40 minutos, entre 3 a 5 días a la semana, van a mejorar la tensión arterial sistólica y es lo ideal en cuanto a tiempo para la práctica. Y la combinación de dieta y actividad física tiene efecto benéfico en el sobrepeso u obesidad y la presión arterial. Y algo que nuestros niños también puede ser muy útil, la reducción del estrés. Se dice que la meditación y la concientización de la respiración demostraron reducción de la presión arterial. En este caso, pues se recomienda el yoga, que demuestra ser muy útil en estos pacientes. Entonces, en cualquier momento, en cualquier etapa, es muy bueno que nos pongamos a hacer algunos ejercicios o alguna actividad para reducir el estrés. Espero les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, me pueden contactar. Ese es mi correo y les dejo mi Instagram. Tengo alguna información que puede ser de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Buen día. Primeramente quisiera agradecer a la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y a la doctora Lucely Yáñez por invitarme a impartirles esta plática sobre la diabetes y la dislipidemia en la edad pediátrica, sobre todo en este día tan especial como es el Día del Niño. Además quisiera felicitar a todos los niños y las niñas que estén recibiendo muchos regalos, muchos abrazos, muchos besos, mucho amor para todos ustedes. La diabetes mellitus es una enfermedad en la que se produce una mala utilización de los azúcares. Los azúcares también son llamados hidratos de carbono, como consecuencia de una falta de insulina o deficiencia en su utilización. La insulina es una hormona, es fabricada por el páncreas, que es una glándula que está situada en la parte alta del abdomen, muy cerca del estómago. ¿Para qué sirve la insulina? La insulina es una llave que permite que la glucosa entre a las células. La glucosa es un azúcar que está en la sangre. Entra a las células ¿para qué? Para utilizarse como una fuente de energía en todos los tejidos del organismo, sin excepción alguna. Si el páncreas produce poca cantidad de insulina o la produce de manera deficiente, pues la glucosa no puede entrar a las células y este azúcar se acumula en la sangre. ¿Qué sucede si no hay insulina? Pues la glucosa no entra a las células y por eso irán apareciendo los síntomas y se irán poniendo las personas más enfermas, los pacientes más enfermos. Recordemos que es una enfermedad crónico-degenerativa. La diabetes mellitus, en un dato estadístico del 2021, representaba 463 millones de personas que la padecen. En un dato para el 2030 representará 578 millones. ¿Okay? En nuestro país, el 10% de la población tiene diabetes y es la segunda causa de enfermedades crónicas en la infancia. En la mortalidad, el 15% de todos los fallecimientos es debida a ella. Más sobre la diabetes mellitus, anteriormente se pensaba que era una enfermedad de adultos, solamente de adultos. El aumento en el índice de obesidad infantil, el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, los casos de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, han aumentado considerablemente en los niños.
Las causas, pues las causas no se saben, no hay una causa predominante, todo es multifactorial, o sea, puede ser por sobrepeso u obesidad, aunado a una dieta alta en azúcares, sal, grasas, antecedentes familiares, factores genéticos, el sedentarismo, mantener los niveles de colesterol y triglicéridos altos también son factores de riesgo. Los signos y síntomas que la presentan, pues el cansancio, que también es llamado astenia, y pues los polis, o sea, la polidipsia, la poliuria y la polifagia. La polidipsia es tomar mucha agua, es una sed intensa. La poliuria pues es ir muchas veces al baño como consecuencia de la polidipsia. Y la polifagia es comer demasiado, pero no aumentar de peso, al contrario, adelgazamiento. O lo contrario, anorexia o no querer comer, y lógicamente alteran los niveles de glucosa en la sangre. El diagnóstico, pues los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 generalmente desarrollan los síntomas en un periodo corto de tiempo, y la enfermedad con frecuencia se diagnostica en urgencias porque tiene complicaciones muy graves. Los tipos de diabetes, como ya mencionaba anteriormente, la diabetes mellitus puede clasificarse en tipo 1 y tipo 2. El 90% de todos los niños padecen diabetes tipo 1. Es debido al déficit de producción de la insulina. Es originada porque las células encargadas de producirla son destruidas, las células del páncreas son destruidas por el sistema inmune, o sea, nuestro sistema que destruye a las bacterias, a los virus, a todos los agentes extraños, también destruye estas células y pues lógicamente no hay producción de insulina. Y la diabetes mellitus tipo 2 pues se creía más frecuente en adultos y en ancianos, sin embargo, como ya les decía, aumenta su incidencia o nuevos casos en la infancia. Esta es relacionada con el estilo de vida y además este es su tratamiento, que lo vamos a ver posteriormente, que es la modificación en el estilo de vida combinado con los medicamentos. La diabetes mellitus tipo 1 pues es insulino dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el principio del diagnóstico el tratamiento es la insulina exógena, la inyección de insulina. Se presenta mayoritariamente entre los 12 y los 14 años, es de manera autoinmune como les mencionaba, pero también pueden haber un carácter genético, o sea, hereditario, y un desencadenante como un trauma. La diabetes mellitus tipo 2 puede ser hereditaria también, hay antecedentes hereditarios, hay resistencia a la acción de la insulina, pueden o no necesitar insulina, pero el tratamiento farmacológico y el estilo de vida, el cambio de estilo de vida son prioritarios en esta enfermedad. Como les mencionaba anteriormente, pues ahí vemos el tipo 1 y el tipo 2, el páncreas que es saludable pues produce la insulina deja que la glucosa entre a la célula y produzca energía. En el tipo 1 pues no hay producción de la insulina, entonces la glucosa no entra en la célula y aumenta los niveles de sangre. En el tipo 2 hay insulina, pero es deficiente o falta la insulina. ¿Se cura la diabetes? No. Actualmente no se dispone de un tratamiento curativo para la diabetes. Sin embargo, muchos centros en el mundo pues están en investigación para lograr una curación definitiva. No porque uno padezca diabetes ya está condenado, ¿ok? Hay que vivir con la diabetes, no para la diabetes, por eso hay que llevar un autocontrol. El tratamiento pues es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que incluye muchos tipos de factores que modifican la enfermedad, como diversos tipos de dieta, diferentes dosis de medicamentos. Hay que ser que los medicamentos tienen que ser los adecuados, indicados por los médicos, cambio en el estilo de vida sobre todo. ¿Cómo hacemos este cambio de estilo de vida? Pues la dieta, el ejercicio, 60 minutos al día, 30 minutos al día, el plato del buen comer, comer adecuadamente, frutas, verduras, carne, todos los grupos de alimentos, evitar la comida chatarra, acudir al médico para control y pues también nuestro autocontrol. Como recomendaciones, pues efectivamente hay que acudir con un médico para la detección temprana y el tratamiento oportuno tanto de los dos tipos de diabetes. En cuanto a la dislipidemia en la edad pediátrica, antes de hablar de dislipidemia, pues tenemos que hablar de los lípidos. Los lípidos son representativos del colesterol y los triglicéridos.
Son sustancias orgánicas que están presentes en el cuerpo y tienen diferentes funciones, como cuáles, como reserva energética. ¿Qué quiere decir esto? Que los triglicéridos son una forma de almacenar energía en la mayoría del organismo. También una función estructural, o sea, de las células, la capa que envuelve a las células, la membrana celular, también está formada de lípidos, como son los fosfolípidos y el colesterol. Y también cumplen funciones endocrinas. ¿Qué quiere decir esto? También actúan como hormonas, que son los mensajeros del organismo. Y además como termorregulación, o sea, protección contra el frío. Se sabe que los triglicéridos en el tejido adiposo blanco actúan como aislante y de los del tejido adiposo marrón como combustible de una bomba de calor, o sea, nos dan calor. La dislipidemia, también llamada hiperlipidemia, pues es el aumento excesivo de la concentración plasmática de los lípidos en la sangre, o sea, la acumulación de colesterol y triglicéridos en la sangre, o por una disminución del colesterol que es unido a las lipoproteínas de alta densidad. Es un trastorno que está asociado en gran cantidad de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, los accidentes cerebrovasculares y los infartos, y es parte del síndrome metabólico. Los tipos de dislipidemia, pues hay primarias y secundarias. Las primarias son ocasionadas por mutaciones genéticas, son heredadas, son presentes en pacientes jóvenes que afectan la forma en que en el cuerpo metaboliza a los lípidos, o sea, función de los lípidos. Entre estas podemos encontrar la hipercolesterolemia familiar o la hiperlipidemia familiar combinada, o sea, colesterol y triglicéridos. Y las secundarias, que se presentan en adultos y adultos mayores, estilos de vida poco saludables y trastornos son los que nos provocan este tipo de dislipidemia, aunque como les mencionaba anteriormente, ya son más presentes en la edad pediátrica. Las causas de dislipidemia secundarias pues son el sedentarismo, la ingesta excesiva de grasas saturadas, el consumo de alcohol, tabaquismo, hipotiroidismo, diabetes. En números, pues la dislipidemia es muy frecuente en nuestro país, hasta 60% en los adultos la tienen. ¿Ok? 31% padece hipercolesterolemia y 47% hipertrigliceridemia y 44% únicamente de la población tiene niveles normales de colesterol y triglicéridos. En niños representa el 5.5% en niños menores de 5 años. Entre 5 y 11 años representa el 27.2%. En 51.8% de mujeres entre 12 y 49 años la padece y 53% en los hombres. Los síntomas de la dislipidemia pues no suele presentar síntomas. Cuando se manifiesta hay enfermedades asociadas y otras complicaciones, ¿ok? En ocasiones se acumula esta grasa, se deposita debajo de la piel de los tendones y forma lo que se llaman xantomas. También puede dar sensación de hormigueo, ardor en las manos y en los pies, o puede presentarse como dificultad para respirar y dolor abdominal. El diagnóstico, el cribado. El cribado es un tema controvertido. Diferentes estrategias existen para este. En una cascada familiar, o sea, todos los que tienen hiperlipidemia familiar, el papá tiene hiperlipidemia familiar, hay que hacerle al primer hijo, al segundo hijo, al tercer hijo, ¿ok? O todos los hijos que vengan. El cribado universal quiere decir que a todos los niños se deberían de realizar pruebas para la confirmación diagnóstica, pero el cribado selectivo basado en la historia familiar es la que nosotros ponemos en práctica. ¿Okay? Debe realizarse entre los 2 y los 8 años y entre 12 y 16 años y sobre todo cuando el papá tiene hiperlipidemia o en algún dato de historia familiar como accidentes cerebrovasculares prematuros o padres con una dislipidemia conocida igual o mayor a 240. Como les mencionaba anteriormente, el diagnóstico pues es laboratorial, o sea, hay que tener pruebas de sangre, perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, entre otros. ¿Se puede prevenir la dislipidemia? Sí se puede. La forma de prevenirla pues es igual el cambio de estilo de vida. Por ejemplo, reducir el consumo de grasas de origen animal, aumentar el consumo de frutas, verduras, cereales, cocinar al vapor, mantener un peso saludable, realizar actividad física con frecuencia, evitar el consumo de alcohol y tabaco. Aquí también hay algunas recomendaciones para el cambio de estilo de vida y que ya les mencionaba anteriormente.
Y estas son las características, algunas características de la dieta de un niño con hipercolesterolemia que podríamos mencionar como una fibra dietética de 8 a 23 gramos, pero mayoritariamente esta dieta es recetada o es indicada por un nutriólogo. Igual que la diabetes, el cambio de estilo de vida es la prioridad en estos pacientes. Las recomendaciones las mismas, hay que acudir con un médico para la detección temprana y tratamiento oportuno conforme una sospecha diagnóstica. Pues nuevamente felicitar a todos los niños y las niñas, muchas gracias por su atención. Son mis datos por si gustan contactarme, estamos a sus órdenes. Gracias. Hola a todos, soy la doctora Elvira Noriega. Doctora Luceli, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Muy bien, bueno, les voy a presentar algunos otros factores de riesgo cardiovascular para la infancia. A lo largo del día se ha comentado, se ha platicado sobre factores bien identificados, obesidad, por ejemplo, pero existen algunos otros que no se han tocado y que esos son los que me tocan a mí. Entonces, primero que nada, tenemos que identificar cuáles son estos factores de riesgo. Y para estos factores de riesgo les traigo todos estos villanos que seguramente todos conocen, sobre todo este hombrecito, Visconti, de la película de Luca, que por supuesto me encanta. Tenemos que identificar a los villanos de esta historia, cuáles son y cómo se llaman. Estos villanos se llaman sedentarismo, falta de sueño, incremento en la circunferencia abdominal y el estrés. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Lo importante es que estos factores de riesgo que son modificables, porque existen algunos otros que no son modificables, que tienen que ver con una historia familiar, que tienen que ver con enfermedades de corazón, que ya son adquiridas, pero la importancia de estos es que son modificables y que al final, si no los controlamos, pueden terminar en obesidad, alteraciones de la glucosa, alteraciones de lípidos, colesterol, triglicéridos y culminar en hipertensión arterial sistémica o en diabetes mellitus. Entonces, no todos los niños que tienen este tipo de factores de riesgo se van a quedar o van a desarrollarse y van a convertirse en adultos con enfermedades crónico-degenerativas. Creo que eso es el punto más importante aquí, sino que podemos tener niños ya con obesidad, con diabetes, con presiones elevadas, con enfermedades de triglicéridos y colesterol, que van a desarrollarse y van a crecer y van a convertirse en adultos con factores de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares de forma más temprana, adolescentes con estos factores de forma más temprana. Entonces, para el primer villano, que es acertijo, pues es el sedentarismo. No podemos estar peleados con las pantallas en este momento, en la época en la que estamos. Pues no, el tiempo de pantallas no todo es malo, obviamente tampoco todo es bueno, pero ¿qué es lo malo del tiempo en pantallas? De que nuestro niño se la pase sentado enfrente del celular o enfrente de la pantalla del iPad. Lo malo es que tengan un tiempo excesivo enfrente de ellos, ¿no? Más de 6 horas. Sabemos que provocan excitaciones emocionales, inhiben la liberación de melatonina, interrumpen los horarios de sueño, los ritmos de sueño, provocan sueños más cortos, menos reparadores, descansos insuficientes. Y esto también incluye no solamente el mandar a bebé a descansar sabiendo que con el celular se tranquiliza, entre comillas, sino también tener una televisión enfrente de la cama. Entonces, el tiempo en pantallas, esto sería lo malo. Hay algo que se llama mealtime media, que es comer o picar mientras está en la pantalla. Esto quiere decir que el niño está jugando y se para y agarra lo primero que hay en el refrigerador, ¿no? Y esto provoca y está asociado con el incremento de peso. Entonces, lo que lleva de la mano el no hacer ejercicio físico, estar mucho tiempo en la pantalla y provocar sobrepeso y obesidad. Muy bien, no todo con las pantallas es malo, sino también hay cosas muy buenas. Podemos y tenemos que utilizarlo a nuestro favor. Entonces, las pantallas podemos utilizarlas a nuestro favor
agregando el tiempo que sea de calidad, o sea, que tenga actividad física. A esto se refiere, esto quiere decir que tenemos que aumentar al momento de que el niño está con estas gafas de realidad virtual o que está con el box, entonces aumenta los niveles de actividad física, aumenta el gasto de energía, el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca, provoca emociones positivas, mejora el funcionamiento psicosocial y una sensación de satisfacción. Entonces, incrementa aumentos, está bien establecido que esto provoca aumentos a corto plazo de algunas habilidades cognitivas: atención, el procesamiento visual, la función ejecutiva, la visoespacial y la memoria de trabajo. Lo que quiere decir que un uso moderado tampoco es tan bueno, pero no es excesivo. Entonces, no todo es malo con las pantallas. No podemos estar peleados en este momento, en nuestra era, no podemos estar peleados con las pantallas, sino tenemos que utilizarlas a nuestro favor. Ahora, el segundo villano de esta película, recordemos que era Loki, que era la falta del sueño. Entonces, existen algunas medidas para tener un ciclo de sueño saludable: mantener horarios regulares para dormir y levantarse, usar la cama no solo para dormir. Incluso vemos adultos que leemos, llevamos alguna comida, bebidas, vemos la televisión o alguna otra pantalla en la cama. Tenemos que evitar el consumo de bebidas estimulantes, por supuesto, evitar la exposición a luz de pantallas al menos 2 horas antes de dormir, el ejercicio antes de irse a dormir y obviamente tener un lugar cómodo, ¿no? Las comidas, cenar por lo menos 2 horas antes de ir a dormir y posterior a ello va a provocar que tengamos un sueño no reparador, ¿no? Entonces, evitar el consumo de abundantes líquidos antes de irnos a dormir o de mandar a dormir a nuestros bebés. Ahora bien, me preguntarán, hay muchos papás que hacen esta pregunta: doctora, ¿cuánto debe de dormir mi bebé? Tenemos que quitarnos de la cabeza este número mágico que siempre decimos 8 horas. 8 horas es suficiente. Entonces, esto es muy frecuente para los adultos, pero les traigo esta tabla en donde vemos desde la edad de recién nacido hasta la adultez, hasta la adultez. Entonces, vemos que el promedio no son 8 horas. Entonces, este número nos los tenemos que quitar. Muy bien. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Tenemos que ser amigos de las pantallas. Estos amigos de las pantallas quiere decir, obviamente, siempre supervisado por un adulto. Hay que agregar o tenemos que agregar actividad física. Esto es lo que recomiendan las academias de pediatría. Entonces, agregar actividad física también tiene un cambio en estos factores de riesgo que son modificables porque evitamos el sedentarismo. Obviamente acompañado de actividad física estructurada, lo que marcan nuestras guías de al menos los 60 minutos a lo largo del día, de un ejercicio moderado, de un esfuerzo físico moderado, al menos 3 veces a la semana. Mantener hábitos saludables de sueño con las medidas que les acabo de comentar. Tiempos en pantalla moderado por arriba de las 2 horas. Excesivo por arriba de las 6 horas. Entonces, un tiempo en pantalla recomendado son no más de 1 a 2 horas al día, obviamente dividido. Y evitar esto de el meal time a lo largo del tiempo en pantalla. Tal vez no podemos cortarlo, ¿no? Pero podemos ver estrategias, por ejemplo, agregar agua, solamente agua, o evitar tener comida no saludable, comida chatarra, que esté primera mano para el niño, para el adolescente, en el momento en el que él se para tratar de comer algo, ¿no? Porque eso está muy bien relacionado con el incremento, pues, de peso a lo largo del tiempo, ¿vale? Muy bien, bueno, pues entonces, muchas gracias. Si hay preguntas, yo creo que las vemos al final. Hola, mi nombre es Enriqueta Cecilia Rueda Bolaños, yo soy psicóloga. He tenido el gusto en años previos a la pandemia de compartir en la ludoteca del Hospital de Cardiología con niños con cardiopatía congénita, adolescentes y sus padres cuidadores.
y ahora me encuentro colaborando en este día del festejo del Día del Niño y la Niña, en el marco de, bueno, también conmemorar pues que la salud cardiovascular es importante y con ello recordemos que las emociones van a jugar un papel fundamental. Si bien, para ir comenzando, pues el juego es importante en la vida de los niños y los adolescentes. No nos olvidemos también que el juego forma parte de la vida y que sobre todo es considerado un derecho. Así lo ha estipulado la UNICEF en el año 2006 y bueno, pues se busca que tanto los gobiernos como las familias y las instituciones, los profesionales de diversas áreas nos encarguemos de velar por ello. ¿Qué vamos a revisar en esta presentación? Bueno, pues hablaremos sobre qué es el juego, cuáles son sus beneficios, por qué es importante entonces jugar y cuál es el papel del juego en el hospital, así como unas recomendaciones finales. Y bueno, pues como les decía, el juego es una actividad instintiva e imprescindible en el desarrollo de niñas y niños. Vamos a comprender por juego distintas experiencias que van a ir desde actividades de exploración libre hasta el juego guiado y estructurado. Esto en gran medida es importante que entonces entendamos que a veces o muchas ocasiones no vamos a necesitar necesariamente de materiales o de juguetes como tal, dado que el juego es una actividad que forma parte del desarrollo desde que nosotros pues estamos creciendo y nos puede acompañar a lo largo de toda la vida. Con esa aclaración pues me gustaría hacer notar que el juego forma parte de la vida no solamente de los menores, sino también de los adultos. A todos, si nos lo permitimos, también nos gusta jugar, también nos gusta socializar por medio del juego. Algunas ocasiones tal vez lo hacemos por medio de la socialización, por medio de la broma o a veces por medio, a lo mejor, de la creatividad e inventamos algunos juegos de manera espontánea. Algunas ocasiones o la mayoría solemos permitirnoslo más con los niños cuando estamos interactuando con ellos e intentamos también favorecerlo más. No obstante, a veces también es cierto que consideramos que en espacios a lo mejor como el hospital parecería que no sería pertinente jugar porque a veces consideramos a lo mejor que los chicos pueden estar en condiciones a lo mejor en donde su estado de salud pueda estar un poco comprometido. Sin embargo, con esta conversación que quiero tener con ustedes, pues hacer notar que el juego es una herramienta imprescindible en el desarrollo y por entender por desarrollo vamos a entender esas habilidades y esas capacidades que los pequeños van a ir adquiriendo en la infancia, que es una etapa muy importante, pero que no se va a limitar a esta. Estas habilidades y estos logros en el desarrollo tendrán que ver con áreas cognitivas, con áreas emocionales, con áreas sociales, con áreas motoras principalmente. Motoras gruesas, motoras finas. Entonces, y también van modelando formas de cómo comportarnos o cómo construir en sociedad. También nos va permitiendo comprender elementos éticos. Diversas corrientes o áreas de conocimiento han intentado teorizar acerca del juego, desde la psicología, la pedagogía, la antropología. Y si algo se ha llegado, bueno, pues que el juego forma parte también de la adquisición de algunos valores éticos y hay quienes incluso consideran que el no entender las reglas del juego puede afectar nuestras habilidades con otros. Entonces, también me gustaría recordar que los primeros años de vida son particularmente importantes porque son un momento muy especial, muy oportuno para el aprendizaje. No solamente ocurre en la infancia, sin embargo, en el cerebro de los niños, en la infancia, se ha hablado mucho de los 3 primeros años de desarrollo, ocurren cambios muy importantes en el cerebro. Son momentos también en donde el cerebro se está ajustando en las partes motoras, gruesas, finas, en las partes cognitivas y va a empatar también algunas ocasiones el que los niños tengan enfermedades crónicas y tengan que estar en el hospital justo con también estos hitos del desarrollo, con estos logros en el desarrollo que vamos a esperar que ellos y ellas tengan. Sin embargo, no es extraño que la hospitalización pueda en alguna medida impactar emocionalmente, físicamente y en cuanto a la interacción con sus pares o con su propia familia y a veces también fuera de sus comunidades.
Entonces, mantener el juego en ámbitos como el hospital, que en algunos casos, como el de los niños con cardiopatías congénitas, se puede volver un lugar recurrente en el que ellos estén. Y entonces, el poder mantener estas interacciones entre otros que padecen la misma enfermedad con diferente intensidad o con a lo mejor algún mayor tiempo de evolución, además de permitirles conocer a un otro, a una otra que como ella vive esas condiciones, va permitiendo también familiarizarse con el entorno y que éste pierda estas cualidades a veces aversivas respecto a los procedimientos que ahí se realizan y las emociones o los momentos difíciles que podrían estar experimentando. También me gustaría decir con ello que el juego, al ser una actividad instintiva y que no necesita únicamente de materiales para ocurrir, va a favorecer que los niños casi de cualquier edad puedan tener un contacto con su entorno. Ajá. A veces esto puede ocurrir pues desde la casa, desde sus cuidadores, en la escuela, esperamos que ocurra, en otros contextos, y el hospital no tendría que ser un contexto ajeno para ello. En la imagen que vemos, que no es extraña y me trae pues muy gratos recuerdos de la ludoteca, del hospital de cardiología y del área de cardiopatías congénitas, pues suelen ser lugares que están adecuados para esto, ¿no? Justamente vemos en la imagen a un pequeño, puede ser, no sabemos exactamente si es su mamá, pero su cuidadora, ¿no? Y también su enfermera que le acompaña. Y entonces el estar en ese momento teniendo algunos otros tratamientos que van a requerir que tenga seguramente en la mano algunas condiciones ahí conectadas o adaptadas, no necesariamente tienen que impedir la socialización, el esparcimiento, el desarrollo de la creatividad y la imaginación. Por otro lado, van a promover también que el hospital no solamente sea un espacio en donde va a experimentar procedimientos, ver a gente ir y venir en un turno, en el otro, algunos conocidos, algunos otros no, sino que también puede ser un espacio, y pensémoslo así, en aquellos que llegan muy temprano al hospital, en edades muy tempranas y llevan toda una vida ahí, ¿no? A veces hasta su adolescencia. Y entonces es en ese espacio también en donde ellos hacen amistades, conocen a otros chicos, a veces también desafortunadamente se enfrentan ahí a la muerte, ¿no? De sus compañeritos y demás. Pero bueno, no es esto menos. No obstante, lo que quiero hacer notar también en este momento es que el juego puede ser un elemento importante para comunicar, para ayudar al niño a enfrentar y a conocer muchos otros aspectos que en su vida van a estarse presentando, y que el juego puede ser un vehículo para lograrlo o para amortiguar todo esto o para favorecerlo. Entonces, permite que ellos contacten con el entorno. Podemos tener desde juego libre, ¿no? El que se da espontáneamente, un juego guiado, tal vez por un cuidador o por la misma forma del juego, pero también podemos tener juegos terapéuticos que nos permitan entonces enseñar habilidades a los pequeños para enfrentar los procedimientos a lo mejor que no pueden evitar, que son necesarios para mantener o recuperar la salud, pero que pueden ellos aprender otras habilidades. Mejora mucho la confianza, ¿no? Dado que en el juego también se expresan algunas emociones o se viven algunas frustraciones, y no obstante, bueno, va permitiendo ganar confianza, habilidad social, poder tolerar turnos, ¿no? Poder tolerar la frustración, tal vez de no haber en ese momento verse beneficiado del juego. Recordemos que en los niños menores de 7 años el perder o ganar no es algo de lo que todavía podamos hablar con ellos. Los juegos de competitividad los vamos a ver más adelante, pero para los más pequeños pues pueden todavía no tener las habilidades emocionales suficientes pues para poder entender qué es esto de ganar o perder. No obstante, pueden ganar confianza en su interacción con otros. Va a favorecer sociabilizar, colaborar con otros, resolver problemas. Algunas ocasiones los juegos tienen que ver con ello. Habilitar sus competencias cognitivas, su desarrollo físico y emocional. Sobre este apartado, también recordemos que en algunas ocasiones quienes pasan mucho tiempo en el hospital están alejados de su contexto educativo
y la ludoteca o el hospital puede ser un contexto en el que incluso por juegos que pueden parecer a lo mejor simples puedan mantener procesos como la atención, la memoria, favorecer el lenguaje, entre algunos otros la lectura, el cálculo. Entonces, fomentar la creatividad y la imaginación es un elemento en el cual también lo hemos visto seguramente en otras experiencias. La expresión de las emociones cuando no puede ser verbal, sea por la edad o el grado de competencia verbal del pequeño, o a veces también dificultades para nombrar las emociones, puede ser un elemento importante, el del juego, el del dibujo, el de la expresión. Y también el juego nos va a permitir tener estas herramientas que no se van a quedar en la infancia, sino que también nos van a permitir utilizarlas en nuestra vida adulta. Entonces, bueno, me surge esta pregunta, pues, ¿por qué es importante jugar? Número 1, como decíamos, pues porque forma parte del desarrollo integral del niño, va a favorecer la disminución de los niveles de estrés propios de salir de la comunidad, del hogar, de dejarlo conocido y de llegar a un contexto en el que si no lo sabía cuando iba de viaje, se enfrentaría a situaciones estresantes, diferentes para cada uno. No obstante, el llegar al hospital puede ser altamente estresante para ellos. Promover una mejor adaptación al hospital y al personal médico. Entonces, yo sugeriría al personal médico, enfermeras y todo aquel con el que tengan contacto, personal de laboratorio, pues promover el juego, promover la comunicación, interesarnos por quiénes son, cómo se llaman, cuáles son sus gustos. Permite también estas habilidades para la vida. Es una medida no farmacológica para el control del dolor. Entendámoslo también que dentro de este derecho de los niños a el juego, al esparcimiento, incluso al alivio del dolor, pues justamente el juego suele ser considerada dentro de las medidas no farmacológicas para el control del dolor y no es extraño también observar diferentes tipos de juego para poder enseñar estas habilidades y que los niños pongan su atención en la habilidad o en lo que en ese momento se esté jugando y no únicamente a la mejor en las sensaciones físicas de dolor o el estrés. Ayuda al niño también a tener un mayor repertorio emocional y no únicamente establecer relaciones en donde el hospital representa ansiedad, miedo, temor, dolor, sino que también puede establecer otras relaciones en donde pueda caber esta síntesis entre tal vez el malestar y también las amistades, ¿no? Pues el cariño que a veces también se da en estas relaciones, ¿no? Esto de conocernos, de conocerlos desde que son pequeñitos e irlos viendo avanzar, e irlos viendo crecer. Y también esos lazos que se van estrechando al conocer a otros pacientes y a sus padres. Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer para jugar en el hospital? Pues sin duda también seguramente con esto de la pandemia se ha visto mucho más limitado el poder ingresar con materiales al hospital. Ya antes era necesario tener cuidados suficientes para evitar pues infecciones u otras complicaciones en los menores. Entonces, bueno, hagamos uso de los sentidos, hagamos uso de la creatividad y de la imaginación. También será bastante necesario poder limitar, si bien hay literatura que nos habla acerca de el uso de la tecnología, limitar esta y favorecer las interacciones y la socialización tanto con otros pacientes como con el personal. Privilegiemos mejor eso, a que los pequeños a lo mejor puedan estar entretenidos. Si ellos pueden movilizarse, será mucho mejor favorecer que se reúnan en la ludoteca o que puedan interactuar con otro o con otros. Hagamos juegos como del tipo veo, ¿no? O sea, qué cosa veo y la describo, y notemos que estamos utilizando también atención, memoria, contar historias graciosas, incluir personajes, por ejemplo, juegos de adivinanzas, de describir objetos y adivinar de qué se trata, o demás, juegos de armar, si esto es posible. Y bueno, ¿qué tendríamos que considerar para esto? Pues siempre el nivel de malestar del niño presente. Si en ese momento él acaba de tener algún procedimiento o tal vez tiene malestar porque acaba de llegar o demás, pues bueno, no insistir, dar oportunidad a que se vaya adaptando al contexto y más adelante ofrecer oportunidades en las que ya sea de manera individual empiece a hacer actividades de esparcimiento en donde la creatividad o la imaginación pueden estar presentes, o poco a poco ir incluyendo con el grupo de otros pequeños que en ese momento estén también. Considerar la edad,
el lenguaje, otras enfermedades que puedan estar presentes o que puedan limitar el movimiento tal vez, o la posibilidad de que pueda estar en la ludoteca o en otro espacio, el que sea escolarizado o no, ya que probablemente juegos en donde se requiera a lo mejor el realizar algunas pequeñas sumas o resolver algunas cuestiones se pueda ver limitado, y con eso podamos generar pues que el niño prefiera aislarse. Entonces tengamos en cuenta esta información para tomar estas decisiones sobre cómo jugar con ellos. Permitir que compartan con otros niños, utilizar materiales de acuerdo a la edad y a los intereses de algunos. Pensemos también en los adolescentes. Si bien es cierto que la ludoteca o el área infantil suele ser un área que se busca, o que creo que cada vez se va buscando que sea más agradable para ellos visualmente, más cómoda y con materiales, algunas ocasiones los adolescentes no logran encontrar ahí su lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ellos están en búsqueda de pues su propia identidad, sus intereses son otros. Entonces también pensemos en, bueno, ¿qué podríamos hacer para los más grandes? Y promover siempre, privilegiar las interacciones cara a cara, ¿no? Con las medidas necesarias. Siempre mirar a los ojos a las personas para poder denotar con ello atención, calidez y demás. Con nuestro tono de voz, probablemente si en general nuestro tono de voz a lo mejor suele ser pues alto, no se trata pues a lo mejor de infantilizar o de utilizar una voz que no sea en realidad la nuestra, pero mostrarnos lo más cálidos posibles. Creo que eso sin duda siempre va a ayudar. Pues bueno, decía que el juego es un medio para mostrar amor y apoyo. En diversos estudios se ha identificado que entre las experiencias que más recuerdan los niños hospitalizados o con enfermedades crónicas suele ser el compartir con otros, el no estar únicamente a lo mejor en la cama observando lo que ocurre y no participando de algo, el poder comunicarse con otros que también se interesan o que viven la misma condición que él, eso puede ser de un gran valor. Que decía, ¿no? O sea, otro que sabe de lo que yo hablo, no que lo sabe de manera profesional o de manera técnica, sino más bien un otro que sabe de lo que yo hablo a partir de la experiencia. Considerar que el hospital y el tiempo que se pasó en el hospital ocupará sin duda parte de los recuerdos de la infancia. Todo aquello que se vuelve importante en nuestra vida será así por las emociones que acompañaron ese momento. Estas pueden ser emociones que solemos considerar más agradables o con las que estamos más dispuestos, como son la alegría, y algunas otras a las que consideramos más desfavorables y a las que solemos tal vez evitar o intentamos escapar de ellas, como la tristeza y el enojo, o el miedo también. Entonces pensemos que mientras ellos están en el hospital, su desarrollo, otras situaciones de vida que estén viviendo no se han detenido, ocurren a la par y algunas ocasiones, algunos de ellos tendrán muchos eventos vitales ocurriendo al mismo momento y van a requerir tal vez de mayor apoyo o acompañamiento. Es importante que tanto los cuidadores como el personal estemos atentos a ello. Y bueno, ¿qué pasa con el hospital? Hay una pregunta interesante que se plantea, ¿no? Bueno, ¿cómo muestra su hospitalidad el hospital? ¿Qué hacemos en los hospitales, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos tal vez hacer que desde el recibimiento mostremos calidez, tanta como sea posible, que tal vez las áreas que están ahí también puedan ser lo más cálidas, ¿no? No implica esto nunca, pues, romper con los protocolos que están ahí, que tienen un propósito, sino más bien desde la interacción entre las personas y la forma en la que nos dirigimos, ¿no? Con los pequeños. ¿Qué ofrece el hospital a quienes están cansados de estar enfermos? Creo que es una pregunta muy interesante porque a veces no solamente basta con los procedimientos o atender o velar por el cuidado de la salud y el restablecimiento de esta, sino también qué otras opciones puede haber. Creo que en este sentido, pues las maestras de las ludotecas, los grupos de voluntarios,
las mismas instalaciones, con las adecuaciones que se han hecho, ¿no? Con paredes más vistosas y algunos otros aspectos. Y a veces también desde el propio personal, permitirnos no solamente hacer tal vez lo que corresponde cada día, sino también permitirnos mostrar eh, curiosidad por quién es ese niño o esa niña, ¿no? De dónde viene, cuáles son sus intereses, eh, qué sabe acerca de sus procedimientos, qué le gusta hacer, quiénes son sus personajes. Probablemente no los conozcamos, no lo sé. No obstante, mostrarnos interesados puede ser un elemento importante para no solo ganar su confianza, sino generarles confianza. Y en donde existe confianza hay disposición y entonces puede haber oportunidad para el desarrollo y para experimentar otras emociones. ¿Y solo a los niños les gustará jugar? Yo tengo esta pregunta para ustedes. La verdad es que yo creo que no. Diferentes experiencias nos permiten notar cómo el juego desde la primera infancia y en la vejez y todas las otras etapas del desarrollo, el juego siempre es parte importante. El juego nos permite elicitar emociones de todo tipo y la mayoría de las veces, pues las emociones, no la mayoría, siempre traen respuestas fisiológicas y con esto también puede haber una disminución del estrés, de la ansiedad e incluso del dolor. Recordemos entonces que el juego no solo no es cosa de niños y lo que es cosa de niños no es algo que no necesite ser valorado y cuidado. Es un derecho y por el contrario requiere de la participación de todos para buscar que en todos los contextos se lleve de esa manera. Pensemos, además de los beneficios, que la hospitalización no afecta a todos los niños. Se estima que afecta a uno de cada 4, no obstante, no es para echarlo en saco roto. Son aspectos importantes que es necesario tener presente y saber que el hospital por sí solo puede generar una experiencia o puede ser en sí mismo tal vez algo que nos genere malestar. Sin embargo, las interacciones que allí ocurran, además de lo propio que ocurre en un hospital, como los procedimientos y demás, puede empezar a generar relaciones diferentes. Y con ello, yo lo pienso en el largo plazo, pues los niños, ¿no? Empezar a no a lo mejor temer a ir al hospital, también tener a la par otros recuerdos de otros amiguitos, de experiencias o tal vez de momentos que le tocó de celebración en la ludoteca, tal vez de ese conocimiento y ese cariño del doctor o la doctora que ha seguido su tratamiento desde que fue diagnosticado, ¿no? Entonces pensemos que no solamente es el hospital como el lugar, sino como las interacciones que ahí se dan. Y bueno, finalmente quisiera recordar esta frase que dice: los niños, las niñas y los adolescentes ven su enfermedad con los ojos de sus padres y sus cuidadores y el personal de salud. Entonces, si nosotros lo vemos como lo peor, así lo van a ver ellos. Querramos a los niños por lo que son y no por lo que tienen, no por la enfermedad que tienen. Favorezcamos su desarrollo como lo haríamos o busquemos hacerlo en todos los contextos de la misma manera y el hospital no es uno diferente. Aprovechemos esas oportunidades para mostrar el cariño y el juego también es una forma de mostrar cariño y de modelar otras formas de responder ante situaciones que puedan ser desafiantes o dolorosas o tal vez un poco frustrantes. Validemos siempre la experiencia del niño, la niña y el adolescente. No lo veamos desde nuestros ojos de adulto o desde nuestros ojos de profesional, porque posiblemente no veamos lo mismo. Tal vez incluso siendo niños no lo veamos igual. No obstante, la experiencia de cada uno de ellos, como ha vivido la enfermedad o la hospitalización, es completamente válida. No obstante, hacer esto, poder validarla, puede favorecer bastante su desarrollo y si lo acompañamos con juegos, seguramente lograremos que pueda vivir este tiempo de su vida de una manera diferente. Mostremos interés por saber quiénes son, qué les gusta y bueno, pues hagamos que el juego forme parte de todos y de todas a cada momento. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Enriqueta Cecilia Roa Bolaños, es mi correo electrónico y muchas gracias. Espero poder compartir con ustedes nuevamente y a jugar.
tal? Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí y por acompañarnos en este día especial que es celebrando a los niños en su Día del Niño. Muchas gracias particularmente a la Asociación Nacional de Cardiólogos de México por invitarme a participar y compartir con ustedes en este día. Y bueno, comenzaré diciéndoles que la charla que a mí me corresponde dar en este momento tiene que ver con qué es el manejo de las emociones y cómo podemos aplicarlo en los niños y las niñas. Para empezar, es muy importante que podamos entender qué son las emociones. Para ello, decimos que las emociones son esas reacciones que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o recuerdo importantes y que en algún momento demandan, ¿sí?, una respuesta del sujeto. Las emociones se acompañan de expresiones verbales y no verbales ante situaciones de la vida cotidiana. En el caso de los niños, por ejemplo, ir a la escuela, comer algo que no les gusta, jugar con sus amigos, ir a una fiesta, recibir un regalo sorpresa, en fin. Por otro lado, aquellas que pueden generar un gran impacto en la vida, no solamente de los niños, sino también de los adultos, como puede ser el cambiarse de casa, el experimentar, el vivir un sismo, un temblor, un accidente, una enfermedad, ya sea de uno mismo como niño o de alguna persona cercana a él. Asimismo, la muerte de una persona significativa para los niños o bien de sus mascotas. Pero, ¿cuál es la importancia de las emociones en la niñez? Bueno, pues es precisamente en esta etapa de la vida donde los niños aprenden a desarrollar sus emociones. Es un momento de la vida donde aprenden a identificar las emociones, aprenden a darles ese nombre, aprenden a expresarlas a través de su relación con los padres, con los hermanos, con la familia y los amigos, entre todos aquellos que también forman parte de su red social. Aprenden a darles un valor y un significado como agradables y desagradables. Asimismo, aprenden a manejarlas y controlarlas. Pero, ¿cómo aprendemos a identificar y expresar las emociones? Bueno, pues las emociones principalmente, ¿sí?, aprendemos de ellas a través de la familia, ya que es la primera escuela de las emociones. Y dentro de ella, los padres, quienes van a ser ese modelo primario y más inmediato para aprender, identificar y expresar las emociones. Es precisamente en casa donde los padres deben de seguir una educación positiva con límites, respeto y afecto. Los niños deben ser reconocidos y felicitados por sus logros escolares y personales para alimentar su autoestima, su seguridad y su confianza. Asimismo, los padres son los primeros en identificar, entender y corregir las expresiones emocionales desagradables, negativas o desadaptativas en los niños. Pero, ¿cuáles son las emociones básicas o las emociones que podemos experimentar y que experimentan los niños? Bueno, pues hay una diversidad de emociones que podemos observar en ellos. Por ejemplo, el aburrimiento, la ansiedad y el miedo, el enojo, la ira, la alegría, el asco, la tristeza, la depresión, la sorpresa y la vergüenza. Pero, ¿cómo expresamos estas emociones? ¿Cómo hacemos para saber que un niño, ¿sí?, está enojado, está ansioso, está deprimido, triste? Pues bueno, las emociones se expresan y nos damos cuenta de ellas a través de estas expresiones internas y externas. Internas a través de nuestras sensaciones físicas, de nuestros pensamientos y de nuestras imágenes. Externa a través de nuestras conductas y expresiones corporales. A través de lo que sentimos en el cuerpo, por ejemplo, la sudoración, la tensión, la taquicardia, el temblor, ¿sí?, de lo que pensamos, de lo que imaginamos, de lo que creemos al respecto de las situaciones. Principalmente cuando estos pensamientos e ideas son negativos, son catastróficos, o bien
hay ocasiones en que las emociones también despiertan imágenes y pensamientos y creencias positivas y muy adaptativas. Por otro lado, tenemos que las emociones se pueden expresar de manera corporal, pero también a través de nuestro cuerpo. De manera conductual, podemos observar que los niños pueden golpear, gritar, aislarse, llorar, dejar de comer, dormir mal, fruncir el ceño, empuñar las manos, levantar los hombros, entre muchas otras expresiones. Este es un ejemplo de lo que podría ocurrir con un niño cuando le anunciamos que va a haber un cambio de escuela. El niño a lo mejor experimenta emociones como tristeza, sorpresa, alegría o enojo. Pensamientos que pueden ser negativos en relación con este próximo cambio de escuela. No voy a conocer amigos, no voy a tener amigos, es una escuela que no conozco, mi escuela es más bonita, no quiero cambiarme, yo quiero a mi escuela. En fin, aparecer una serie de pensamientos que están en relación con sus emociones. Y bueno, esta aparición de síntomas físicos, como ya habíamos mencionado, ¿sí? La sudoración, tensión muscular, boca seca. Y bien conductas o expresiones corporales como el aislamiento, el llorar, el gritar, ¿sí? Incluso en muchas ocasiones hasta mojar la cama. Pero, ¿cuál es la función de las emociones? Bueno, pues las emociones son necesarias y fundamentales para sobrevivir en el mundo social. Sus principales funciones tienen que ver con esa función social que nos permiten comunicarnos con los demás, una función adaptativa que nos protege de una situación adversa y una función motivacional que dirige nuestro comportamiento hacia un objetivo, meta y por lo tanto la obtención de un logro. En esta diversidad de emociones podemos identificar también las funciones que cada una de ellas tiene. Y para ello vamos a describir la emoción y decir cuál es su función. La alegría, por ejemplo, es esa emoción agradable de satisfacción y de bienestar, cuya función es la satisfacción y el bienestar. El asco es esa experiencia intensa, desagradable hacia algo repulsivo y repugnante, y su función, la protección. La ira, ese sentimiento de enfado, irritabilidad o indignación, cuya función es la protección. El miedo, que es esa aprensión provocada generalmente por la sensación de amenaza, de peligro o de dolor, que principalmente su función es la supervivencia. La sorpresa, que es esa expresión de asombro ante algo agradable o desagradable, que nos prepara para el afrontamiento. Por último, la tristeza es esa reacción emocional ante la pérdida de algo significativo, sea una persona, un objeto, ¿sí? Y que su principal función es la protección. Ahora, ¿qué pasa si no aprendemos a manejar nuestras emociones? Bueno, pues en la mayoría de los casos cometemos errores. Cuando la emoción nos desborda, cuando la emoción no podemos controlarla, muy probablemente es que no podamos tomar decisiones. Y la decisión que tomemos seguramente será con errores significativos. Por otro lado, la frustración, porque no encontramos o no alcanzamos lo que queremos, no tenemos lo que esperamos y por lo tanto la frustración es una de las consecuencias más importantes cuando no tenemos ese control de nuestras emociones. Por otro lado, dificultan las relaciones e interacciones sociales, la desadaptación al medio ambiente y la afectación a la salud física y la salud mental. ¿Cómo enseñar a los niños a manejar sus emociones? Pues un recurso muy importante y del cual ya han hablado anteriormente es precisamente el juego. El juego es un recurso, una habilidad que se tiene para que los niños exploren su mundo, conozcan lo que existe alrededor de ellos, conozcan el nombre de las cosas, el funcionamiento, asimismo la manera en la cual podemos tener control y manejo sobre lo que hacemos. De esta manera tenemos que las técnicas de relajación son un recurso muy importante para alcanzar esa relajación del cuerpo y de la mente.
Ujú. Existen diferentes protocolos de relajación para niños que nosotros podemos consultar y ponerlos en práctica en casa, en la escuela o en los hospitales. Hay muchos ejercicios, juegos de relajación que nos permiten nuevamente alcanzar esta habilidad en los niños y que los niños pueden implementar en su vida cotidiana de una manera muy sencilla. Por ejemplo, imaginando que inflamos un globo, ¿sí? Aprendiendo a través del juego que la respiración, principalmente la respiración profunda, la respiración abdominal, puede ser un excelente recurso para sentirnos mucho más tranquilos y relajados. Y bueno, utilizamos diferentes materiales para poder lograr esto. Tenemos también juegos propiamente, donde los niños se divierten, donde los niños gozan, donde los niños disfrutan de emociones positivas y que finalmente alcanzan un estado de relajación y de bienestar. Tenemos también las técnicas que surgen de la disciplina de la yoga y que, bueno, actualmente también existen diferentes técnicas que van dirigidas propiamente hacia alcanzar la relajación del cuerpo y de la mente a través de la yoga. Tenemos la técnica del semáforo. Esta técnica, a través de un código de colores, nos permite identificar que el color rojo nos dice alto, reconoce la emoción y evita perder el control. Muy bien. Ahora, código amarillo, que nos dice piensa, busca una solución y controla la emoción. Y el código verde, que nos dice adelante, pon en práctica la mejor solución y trata de no herir a los demás y de sentirte mejor. Tenemos también la técnica que nos permite regular las emociones. Primero que nada, es importante en esta técnica identificar las emociones, ¿sí? ¿Qué emoción estamos experimentando? Enfado, miedo, vergüenza, tristeza, decepción. Después lo que vamos a hacer es a través de un termómetro o de un sistema de caritas o un sistema de colores que nos permitan valorar la intensidad de la emoción. En este caso, utilizando un termómetro, tenemos que uno es una emoción que se está sintiendo de manera óptima, de manera adaptativa, y 5, y a medida que va incrementando en la escala, la intensidad es muy intensa. Por lo tanto, cuando la intensidad es muy alta en las emociones, sobre todo en las emociones negativas, nosotros tenemos que hacer aquello que disminuya la intensidad de la emoción. Y puede ser esto a través de diferentes estrategias o actividades, como por ejemplo contar, recordar un evento positivo, dibujar, distraernos, respirar de manera profunda, caminar, relajarnos, abrazar a alguien, ¿sí? En fin, todas aquellas acciones que nos permitan regular nuestras emociones serán útiles para lograr esto y sentirnos mejor. Por otro lado, tenemos actividades que nos permiten jugar con los niños y incluso poderlo hacer dentro de casa o también en la escuela, y que son, por ejemplo, el crear un diccionario de emociones, ¿sí? Donde los niños aprendan a identificar la emoción y a definirla. Por otro lado, leer cuentos e identificar las emociones en los personajes, representar emociones a través del teatro, dibujar o recortar rostros expresando qué es lo que expresan los niños a través de esas expresiones faciales o corporales, jugar un memorama de emociones, expresar emociones a través de la música y de la pintura. En fin, hay diversidad de estrategias que nos permiten acercarnos a los niños hacia reconocer, hacia identificar, hacia nombrar y manejar todas las emociones. Por otro lado, es muy importante validar las emociones de los niños. Esto es reconocer su emoción como legítima y permitirla. Asimismo, que éstas pueden ser tratadas de manera empática y con respeto, sin juzgar, avergonzar, negarla o reprimirla. Hay una serie de sugerencias que se hacen para
lograr validar estas emociones en los niños. Y por ejemplo, los padres pueden llevar a cabo estos 4 pasos. El primero de ellos, poner nombre a la emoción que sienten los niños. Por ejemplo, veo que estás enojado por tener que dejar de jugar. 2, validar la emoción. Es normal enojarse por tener que dejar de jugar cuando estás tan divertido. 3, explicarle los motivos de su enojo. Ya es tarde y es hora de cenar, por lo tanto, ¿sí? Vamos a dejar de jugar y vamos a cambiar de actividad, ¿sí? Y finalmente ofrecerle opciones para manejar o regular sus emociones. Si quieres, puedes ayudarme a preparar un rico cereal como ese que seguramente te gusta a ti. Y bueno, también es importante y necesario expresarle a los niños lo valioso que son para nosotros y lo que sentimos por ellos. Si nosotros no les expresamos esto, los niños no adivinan, los niños no lo saben, los niños no lo sienten. Por lo tanto, hay que decírselos y expresarles lo que sentimos hacia ellos. Finalmente, este es un ejercicio que nos permite jugar, ¿sí? Nuevamente, a este reconocimiento y comprensión y manejo de las emociones. Y bueno, la idea es que los niños puedan tener, en este caso, por ejemplo, diferentes imágenes de niños con expresiones emocionales diversas y donde podamos hacer diferentes preguntas en relación con ellos. Y podemos preguntarle a los niños, ¿qué emoción está experimentando la niña de la blusita o playera rosa? Bueno, pues seguramente el niño nos va a decir, bueno, seguro esto es asco, la emoción que está experimentando. ¿Qué tan intensa crees que sea esa emoción de asco? Y seguramente un 5, porque se ve que está demasiado molesta con esa emoción. ¿Qué está sintiendo físicamente en su cuerpo? Pues a lo mejor tensión, a lo mejor resequedad en la boca. ¿Qué pensamientos crees que pasan por su cabeza? Pues seguramente no me quiero comer eso, eso no me gusta, su sabor es agrio, su textura es rasposa, por lo tanto no quiero comerla. ¿En qué situaciones tú te has sentido así? Podemos preguntar a los niños. Bueno, pues a lo mejor cuando me dan de comer verduras, que eso es muy común en los niños, ¿no? Cuando tomo algún medicamento. Entonces son situaciones particulares ante las cuales se puede presentar esta emoción del asco. Ahora bien, ¿qué podrías hacer para sentirte mejor? A ver, puedo relajarme, pensar, si me voy a tomar un medicamento, a lo mejor es distraerme, pensar en otra cosa, pensar que el sabor desagradable va a durar muy pocos instantes, inmediatamente tomaré agua, en fin. Son como diferentes estrategias para manejar esta emoción desagradable que puede ser el asco. Y por último, ¿cómo podrían ayudarle los demás a sentirse mejor? Pues a lo mejor haciendo aquello que pueda ser el medicamento se ha tomado con algún líquido que pueda ser de su preferencia del niño. En fin, ¿sí? Encontrar que las verduras puedan presentarse de una manera diferente para que no generen asco en los niños y así muchísimas otras emociones que podemos trabajar con ellos. Tenemos aquí en otro ejemplo, este niño que está de la playera blanca y él está experimentando tal vez la emoción del asombro, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí podemos preguntar nuevamente, ¿qué emoción está experimentando este niño? Asombro. ¿Qué tan intensa es su emoción? Seguramente 4 o 5. ¿Qué está sintiendo físicamente su cuerpo? Pues tal vez un poco de tensión en la cara, en los músculos de la cara, tal vez un poco de calor. ¿Qué pensamientos crees que pasan por su cabeza? Voy a tener que, quiero saber qué es lo que tiene esa caja, ¿no? Es un regalo, ese regalo es para mí. ¿Qué será lo que tiene la caja?
ser algo que en verdad me guste. En fin, el niño puede experimentar, evocar diferentes tipos de pensamientos y de ideas en relación con eso, esa experiencia que en ese momento se está presentando. ¿En qué situaciones tú te has sentido así sorprendido? Pues cuando me van a dar un regalo, cuando voy a un lugar desconocido y que me resulta interesante, cuando veo un personaje de ficción y que lo veo en una película, en fin. Ajá. ¿Qué podrías hacer para sentirte mejor ante la emoción? Pues a lo mejor relajarme y tratar de estar dispuesto a recibir la sorpresa que me van a regalar, ¿no? ¿Cómo podrían ayudarte los demás a sentirte mejor? Pues seguramente el niño diría, pues dándome ya el regalo, ¿no? Quiero entrar a la alberca lo más pronto posible. ¿Sí? Y bueno, así podemos hacerlo con diferentes fotografías, con diferentes imágenes, donde los niños expresen estas emociones y les enseñemos a evaluarlas, les enseñemos a nombrarlas, a identificarlas y a proponer estrategias para manejar dichas emociones. Por último, quiero decirles que es muy importante que aprendamos junto con los niños y niñas a reconocer, regular y expresar nuestras emociones. Por lo tanto, creo que en este día, que es un día importante para los niños, tenemos que despertar en ellos emociones positivas que les permitan sentirse contentos, alegres y que disfruten de un día como lo es el Día de los Niños. Muchísimas gracias a todos y felicidades a todos los niños y niñas. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación nuevamente a ANCAM para participar en el Día del Niño respecto a la salud cardiovascular. Mi nombre es Christopher Germán, cardiólogo clínico, y bueno, yo voy a compartir o tratar de exponer un poco acerca de yo como padre, qué puedo hacer o qué debo hacer para cuidar la salud cardiovascular del niño. Debe ser sencillo en 5 puntos básicos para tratar de hacerlo digerible. Entonces, para iniciar con el punto 1 es saber, aquí hablando respecto a las cardiopatías congénitas o de pacientes que vengan con cardiopatía congénita, familiares que tienen pacientes con cardiopatía congénita, saber que el pronóstico de vida es mucho mejor actualmente, sobre todo en enfermedades complejas, ¿no? Prácticamente las enfermedades simples pues tienen el mismo pronóstico de vida que alguien que no la tiene. Entonces, ya existe o coexisten pacientes desde hace prácticamente 1 o 2 décadas, incluso hasta más en otros países, que tienen cardiopatía congénita compleja y avanzando en el tiempo, en la edad, pues adquieren enfermedad cardiovascular, ¿no? Prácticamente son pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica, si no es que la tenían, ya tienen problemas metabólicos, incluso muchos pacientes ya tienen cardiopatía isquémica, que es una de las complicaciones más frecuentes o de los desenlaces más frecuentes de todas estas enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces es algo muy importante que no porque tenga cardiopatía congénita el paciente no pueda tener eso. Entonces, mientras más se pueda evitar o se lleve en general un mejor estilo de vida y el paciente evite llegar a esa enfermedad adquirida, bueno, pues el pronóstico va a seguir siendo el mismo que el de la enfermedad congénita, ¿no? Segundo punto importante, pues hay que adoptar, hay que adquirir idea en nuestras cabezas de que se puede morir de forma prematura por enfermedad cardiovascular. Entonces hay que entender que este problema es una realidad ya, al menos en el contexto en el que yo trabajo, que es acá en el sureste, vemos enfermedad ya prácticamente
importante en pacientes de 31 o 33 años que están llegando con problemas de infartos y que pues, se tienen que revascularizar, etcétera, ¿no? O sea, terminan ya con una enfermedad que antes a lo mejor estamos acostumbrados a escuchar a los 55, 60 años, pues no, ya los pacientes están llegando mucho más jóvenes con estas complicaciones. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida en general nos está matando, o sea, no solo la cuestión de las enfermedades, sino también la calidad de vida que llevamos en cuanto a trabajo, recreación, etcétera, etcétera. Entonces es algo muy importante tener en cuenta que el niño, que a lo mejor ahorita tiene 10, 11 años, puede ser que en 20 años ya tenga un problema, como si el mismo, no sé, lo presentara a los 60, 70 años. Entonces hay que entender eso ya, de que sí les puede pasar ya mucho más jóvenes. Como tercer punto, puse identificar los factores de riesgo, que ya se habló de esto previamente, pero aquí lo retomo desde el punto de vista de los factores clásicos que todo el mundo menciona, que todo el mundo sabe que existen y te pueden causar problemas serios más adelante, y otros que son poco conocidos, que tal vez no son tan comentados, pero que sí son frecuentes encontrarlos y que no les tomamos importancia, que tienen la misma relevancia que los otros. Respecto a los clásicos, pues enfocarnos en la cuestión de la nutrición, la actividad física, que mucho de lo que se haga mal o lo bien que se deje de hacer va a repercutir en que el paciente tenga sobrepeso, que tenga problemas de lípidos, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión de la historia familiar genética, que el antecedente que exista o que a veces hay enfermedades en nuestro medio que son muy frecuentes, sobre todo los problemas de lípidos familiares que no se estudian más a fondo, y algo muy importante y de las peores cosas que puede hacer una persona hablando desde el punto de vista cardiovascular, que es fumar. Entonces eso es algo muy malo. Y hablando de lo poco conocido, enfermedades poco frecuentes, pero que sí tienen mucha relevancia, sobre todo las enfermedades autoinmunes y la infección por VIH, que por sí solas generan enfermedad cardiovascular, y muchos de los tratamientos que se utilizan para estas enfermedades aceleran también el problema cardiovascular, y que de una forma más prematura el paciente pueda tener una complicación. El cáncer, no solo hablando por la cuestión de las quimioterapias, terapias que sabemos que en el futuro pueden causar insuficiencia cardíaca, sino también el puro antecedente de cáncer, son pacientes que pueden y tienen más riesgo de tener enfermedad cardiovascular más joven, enfermedades endocrinas aparte de la diabetes también, por todo lo que tenga que ver con las hormonas que antagonizan o son el efecto contrario a la insulina, pues van a producir este tipo de enfermedades cardiovasculares en el futuro. Vivir en un ambiente contaminado, ejemplo, Ciudad de México, eso ya está bien demostrado, que los pacientes que viven en enfermedades con altas tasas de contaminación desarrollan enfermedad cardiovascular más pronto que las que no, que viven en ciudades que no tienen este problema. Y la ansiedad, no solo la cuestión del trastorno de ansiedad, depresión, sino un estilo de vida estresado, genera también enfermedad cardiovascular, que es algo que no se le toma mucho en cuenta, pero sí son pacientes que tienen problemas antes que los demás. Ya que sabemos o identificamos factores de riesgo, ahora pasaríamos a un diseño o planear estrategias para evitar llegar a esos factores de riesgo, ¿no? O tratar de evitarlos. ¿Cómo? Enfocando dos caminos, en cosas que sí debemos hacer y cosas que debemos hacer lo menos posible, ¿no? Entonces, respecto a qué mejorar, está enfocado a dos puntos básicos, que es dieta y actividad física. La actividad física, de preferencia, si existe la posibilidad tanto familiar, económica, física, del niño que haga o practique un deporte de competición, sobre todo de equipo, es mucho mejor, porque estos fomentan otros valores como compañerismo, generan competitividad para otro tipo de disciplinas. También trabajo en equipo, desde luego, honestidad, muchas cosas. Entonces,
Eso en su espejo o en lo contrario, pues que se debe de evitar, pues que tengan un estilo de vida sedentario, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe de evitar y fomentar, prácticamente es lo mismo. Respecto a la dieta, pues hay muchas recomendaciones, son cosas que debemos de evitar. Sal, la dieta alta en sal, no solamente la cuestión de echarle sal a la comida cuando se prepara, cuando se va a consumir, sino la sal que viene en todo lo que es procesado, cuestiones de embutidos, que tiene un alto contenido de sal y esto con el tiempo, pues se sabe que no solo se desarrolla enfermedad cardiovascular prematuramente, sino también está asociado a algunos tipos de cáncer, tener una dieta alta en sal, sobre todo cáncer en vía digestiva. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué debemos mejorar en la alimentación? Pues una dieta lo que más se pueda alta en vegetales en general, alta si es de carnes o animales, por así decirlo, pescados es lo más recomendable. Digo, tal vez no todos tenemos la posibilidad de comer diario salmón, pero se recomienda que por lo menos sea 3 veces al día, 3 veces a la semana, perdón, consumir algún tipo de pescado que se puede sustituir esta proteína también en ocasiones por leguminosas, lentejas, frijoles, etcétera. Una dieta alta en lo que son frutas secas, semillas en general, nuez, almendras, etcétera, etcétera. También es recomendable una ingesta diaria baja y pues desde luego incrementar el consumo de agua simple, ¿no? O lo que menos se pueda de bebidas azucaradas. Y también que debemos evitar tabaquismo, no que el niño fume, bueno, sí, sería lo ideal, pero que no exponerlos como adultos al humo del cigarro, ¿no? Que aunque no fumen, sí va a tener consecuencias cardiovasculares seguramente en los niños que se exponen o que están expuestos a los padres o los cuidadores que fuman. Y finalmente, lo más importante, como conclusión también prácticamente de la charla, es pues, que hay que educar con el ejemplo, o sea, prácticamente todo lo que nosotros hacemos lo hacen los niños y eso, todos esos hábitos y costumbres que tenemos en nuestro estilo de vida y alimentación, pues desde luego que los van a heredar o los van a replicar cuando ellos sean adultos. Entonces, eso es lo más importante de la charla. Entonces, nosotros empezar a hacer bien las cosas para que el niño, conforme vaya creciendo, lo vaya adoptando, ¿no? Como una buena calidad de vida y unos hábitos saludables. Con esto concluyo. Muchas gracias por la atención, la invitación nuevamente y feliz Día del Niño a todos los que nos escucharon. Bueno, muchas gracias por su atención. En la siguiente fase, lo que vamos a contestar son las preguntas que el público ha realizado y que van a transmitir un poco de lo que probablemente quedó de pendiente en algunas de las magistrales charlas que nos han dado. La primera pregunta es que como papás, siempre cuando está una sospecha de que nuestro hijo pueda estar enfermo del corazón, por tradición se suspenden todas las actividades. Es decir, si estaban haciendo deporte, lo sacamos del deporte y, o si hacían un tipo de actividad de forma regular, pues también lo suspendemos. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué deberíamos de decirle a los papás? Doctor Christopher Germán. Contestando esa inquietud, esa pregunta, si el paciente ya venía haciendo actividad física y empieza con una sospecha de cardiopatía congénita, pues lo recomendable es que la siga haciendo, ¿no? Porque los síntomas habitualmente son progresivos y es una forma en la que nos damos cuenta de que el paciente o se sospecha que el paciente puede tener cardiopatía porque no empieza a tolerar de la misma manera la actividad física que venía haciendo, ¿no? Si tiene la sospecha y no hace actividad física y quiere iniciar una, pues aquí tal vez sí sería recomendable esperar hasta tener el diagnóstico. Muchas gracias. También la otra pregunta va en relación a eso. A mi hijo ya le dijeron, o ya nos acaban de informar que se tiene que operar de una cardiopatía congénita
y es a corazón abierto. Mi duda es si debo de sacarlo de la escuela de aquí a que se opere. Pues no, lo recomendable es que continúe su vida lo más normal posible, que incluye escuela y se puede actividad física. Depende mucho del diagnóstico, sobre todo hablando de actividad física, no de actividad escolar, ¿no? No tiene nada que ver aquí el desempeño tal vez académico con la gravedad que pueda tener en ese momento la cardiopatía congénita, que si es algo muy grave, pues lo va a demostrar y prácticamente el paciente no va a hacer ninguna actividad, ¿no? Pero lo recomendable es que continúe con su actividad física. Sí, repito, hay ciertos diagnósticos que nos contraindican completamente la actividad física, pero en general la académica la puede continuar sin ningún problema. Muchas gracias. Sobre la obesidad, aquí hay una inquietud de qué sucede si mi hijo es un adolescente con sobrepeso o obesidad. ¿Es cierto que cuando sean adultos están condenados a ser gordos? No, por supuesto que no. Un adolescente puede llevar a cabo varias estrategias que habíamos mencionado, como la dieta, el ejercicio, la actividad física constante, para que en la vida adulta no suceda esto. La realidad es que no es tan condenados. Puede haber un cambio totalmente en todo su físico y todo su metabolismo, siempre y cuando tenga estas actividades que comento. Ok. También al respecto, si hay algún tipo de dieta más recomendada para bajar de peso, por ejemplo, la cetogénica. No, el tipo de dieta que se debe de seguir y que está marcado por la Academia Nacional de Pediatría es seguir una dieta rica en frutas, verduras, baja en lácteos, cereales integrales, abundantes pescado, aves, frutos rojos y carnes rojas. Esta dieta generalmente le llaman dieta DASH, pero la conclusión al final siempre, porque hay que individualizar, siempre es consultar al nutriólogo infantil. Ok. ¿Qué opinión tienen sobre la solución de acabar con la obesidad mediante la cirugía bariátrica? Esa no es realmente una solución para acabar con la obesidad. Es un método para limitar en ciertos pacientes con obesidad mórbida, de acuerdo al índice de masa corporal, ese tipo de patologías, pero realmente no es que en todos los niños, en todos los adolescentes o adultos que tengan cierto grado de obesidad se tenga que llevar a cabo. Solo es para pacientes muy seleccionados o con ciertos criterios. Ok, gracias. A mi hijo le tomaron unos laboratorios, entre esos perfil de lípidos, y los triglicéridos y el colesterol salieron elevados. Nuestra familia tiene antecedentes también de problemas con las grasas. ¿Deberíamos de iniciar tratamiento con fármacos para su control? Pues depende del nivel en el que estén los triglicéridos, el colesterol, todos los lípidos en realidad, porque primero es el cambio de estilo de vida, la alimentación, la dieta, todo el ejercicio que son muy importantes para disminuir el nivel de lípidos en el cuerpo. Además, existen diferentes medicamentos, como mencionamos anteriormente, para el tratamiento de las diferentes dislipidemias, o sea, no solo es un medicamento el cual va a efectuar toda la regulación de los lípidos y disminuir sus niveles. Entonces, lo recomendable es qué nivel tiene y además acudir con un profesional de la salud para que él recete medicamentos. ¿Okay? Otra pregunta es, tenemos entendido que el síndrome metabólico es malo porque a la larga va a producir infartos. Si este síndrome se presenta y le damos tratamiento, ¿se quita? O sea, ¿se cura?
En realidad no se cura como tal, porque son diferentes patologías conjuntas en una sola, se podría decir. O sea, es el conjunto de varias enfermedades. Entonces, no se cura como tal, sino que se va controlando poco a poco las diferentes rubros que están alterados en el metabolismo o en la forma de trabajar del cuerpo del paciente. Entonces, no se cura como tal, sino que se va controlando cada uno de los aspectos de los cuales están alterados. Ok. Sobre los videojuegos, una pregunta aquí es si los videojuegos que emulan o que tratan de hacer que los niños hagan actividad física, o sea, por ejemplo, esos que son de bailes, o si sirven realmente como ejercicio para los niños. Las últimas guías, sobre todo pediátricas, recomiendan que tenemos que ser amigos de los videojuegos, no podemos estar peleados. Entonces, pero tenemos que buscar estrategias, siempre supervisadas por los adultos, como ya lo habíamos comentado, en donde este tipo de videojuegos los utilicemos en pro de actividad física. Entonces, existe justo esto del box, esto de los bailes, esto de las gafas de realidad virtual, en donde provocan que el niño tenga actividad. Entonces, obviamente, jamás pues, puede alcanzar la actividad estructurada que marcan nuestras normas, nuestras guías, pero causa una total y muy grande diferencia en lugar de estar sentados enfrente de la televisión con el control habitual, ¿no? Entonces, eso sí está bien estudiado. Ok. También al respecto es que es repetitiva la inquietud de que con la pandemia se agudizó que los niños están más expuestos a las pantallas y entonces que duermen tarde, que ¿cómo será una recomendación para que los niños se duerman temprano y que puedan estar descansados al día siguiente? Porque ha sido muy difícil. Esa es una inquietud de varios papás. Justo, pues primero quitarnos de la cabeza, este número mágico que durante toda la vida nos han inculcado. 8 horas son suficientes para niños, adultos, adolescentes. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, tenemos que adecuar las horas de sueño a la edad de nuestro bebé. Nuestro bebé de 3 años, nuestro bebé de 5 años, de 15 años, de 17. Entonces, para esto ya existen guías y horarios, horas promedio de lo que deben de dormir. Y las medidas de cómo mejorar el sueño, de cómo ser realmente un sueño reparador, pues estas ya las comentamos, ¿no? O evitar objetos, por ejemplo, con luz, la televisión en el cuarto, el celular, evitar la comida, evitar el ejercicio, un ambiente propicio para ello. Entonces, la falta de sueño es un factor de riesgo cardiovascular y para ello, pues sí, existen algunas recomendaciones que pues, ya las hemos tocado, ¿no? Pero sí, muy, muy buena pregunta. Sobre las emociones. Aquí una de las preguntas es ¿qué tipo de emociones pueden experimentar los niños pero hospitalizados durante su estancia en un hospital y cómo les podemos ayudar a aquellas que no sean buenas? Bien, bueno, pues lo que hemos observado en los niños hospitalizados es que muchos de ellos reportan miedo, miedo a un lugar desconocido o miedo a una serie de procedimientos médicos que son practicados en ellos, incluso tan sencillo como puede ser el temor a las inyecciones, ¿no? También experimentan ansiedad. Hemos encontrado también en los niños tristeza y en casos severos a veces hasta depresión. También hemos encontrado enojo, ira, por el hecho de que muchas veces hemos encontrado niños que llegan a la hospitalización y nunca se les dijo a qué iban a llegar al hospital, ¿no? Ellos se sorprenden al llegar y darse cuenta que van a ser a lo mejor estudiados o van a recibir una cirugía
Y los niños a veces no entienden perfectamente el por qué están en ese lugar. Entonces, son algunas de las emociones que hemos detectado en ellos. Algunas estrategias que se han utilizado para manejar la ansiedad y estas emociones en el contexto hospitalario tienen que ver con enseñarle a los niños, primero que nada, a identificar sus emociones, a poder explicar el por qué se sienten enojados, ¿no? Y asimismo, enseñarles algunas estrategias que les permitan regular esas emociones y sentirse mejor estando hospitalizados, como puede ser la relajación, como puede ser el juego, como puede ser el uso de la música. Afortunadamente, en el área de hospitalización de cardiopatías congénitas, se cuenta con una ludoteca. Entonces, este es un espacio que les ayuda a los niños en algún momento del día a canalizar sus emociones y distraerse un poco del contexto en el cual se encuentran. Muchas gracias. Y última pregunta, ¿por qué es importante el control de las emociones en el niño con una cardiopatía congénita? Yo creo que en los niños que tienen una cardiopatía congénita, pero también en aquellos niños que cuentan con una condición clínica en la cual les hace estar hospitalizados o visitar con cierta frecuencia los hospitales. Y bueno, controlar las emociones va a facilitar mucho, por ejemplo, la adherencia al tratamiento de los niños. Va a facilitar la disposición de ellos a los procedimientos médicos a los cuales van a ser sometidos. Asimismo, va a haber un manejo, una mejora en su manera de entender y su manera de afrontar pues lo que es su enfermedad, lo que es su tratamiento y lo que es la hospitalización. Y obviamente esto no solamente trabajarlo con los niños, sino también en conjunto con los padres, sobre todo con los cuidadores que están a cargo de los cuidados más inmediatos que necesitan los niños estando hospitalizados y muchas veces estando también en casa. Muchas gracias. Pues agrupando la mayor parte de las preguntas, en general ya fueron abarcadas. Muchísimas gracias a todos por sus explicaciones. A continuación le regreso la palabra a la doctora Lucely Yáñez. Pues bueno, antes de terminar, me da mucho gusto saludarlos a todos, verlos que se ven muy bien. Un gustazo haber contado con estas charlas, con la experiencia que han adquirido la doctora Elvira, el doctor Alexis, el doctor Alejandro, obviamente nuestro querido doctor Christopher Germán. Y bueno, queridísima doctora Berta, muchísimas gracias por estas palabras. La salud mental, como vimos, es parte del cuidado cardiovascular, parte fundamental. El sueño ya se considera un factor de riesgo. Aquellos pacientes que tienen trastornos del sueño pueden tener más riesgo cardiovascular, entonces debemos empezar en edades muy tempranas. Y bueno, pues como lo hemos mencionado, en lo que se hereda, pues lo podemos modificar, ¿no? El ejemplo que podemos darle a nuestros hijos como papás o como mamás o como cuidadores es importante para mejorar su salud cardiovascular. Muchísimas gracias por estar aquí. Seguramente van a seguir surgiendo algunas dudas, probablemente los vayan a contactar vía electrónica, vía correo o a través de los mensajes, pues para estar pendientes de las respuestas. Muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, sigan disfrutando el Día del Niño. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Hasta pronto. Gracias por todo. Hasta luego. Un abrazo.